Un placer estar aquí. Bueno, yo soy Ángel Martínez Hernáez, el actual director del MARC, del Centro de Investigaciones en Antropología Médica, y encantado también en que se haya puesto en marcha esta iniciativa que seguidamente o después de las presentaciones pues diré unas breves palabras sobre esta idea y que esperamos que tenga una proyección en el futuro. Constanza, no sé si tú quieres como... Sí, hola, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Constanza Sánchez, soy politóloga y doctora en Derecho y bueno, trabajo también en ICERS con José Carlos. Yo llevo la parte que llamamos de Ley, Política y Derechos Humanos, que bueno, básicamente nos centramos en hacer investigación social y política relacionada con nuestros temas de trabajo, hacer incidencia política tanto a nivel nacional como internacional. Y por último también asistimos a personas y apoyamos la defensa de personas que han tenido problemas legales relacionados con el uso o su relación con plantas psicoactivas. Entonces, bueno, es la primera vez que participo en una actividad del MARC y bueno, junto con José Carlos hemos llevado, y con el resto del equipo, estamos impulsando mucho esta sección que llamamos Ciencia y Derechos Humanos, ¿no? Para intentar conectar estos dos mundos desde, bueno, la perspectiva de las plantas psicoactivas y todo lo que las rodea. Gracias. A ti, Francisco. Hola, buenas. Mi nombre es Francisco Ortega, soy profesor de investigación de ICREA y estoy también en el DAFITS, en el Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la URB, y también soy miembro del MARC y he trabajado desde hace bastantes años sobre temas de salud mental global y cultura y salud mental, etcétera. Débora, no sé si quieres continuar tú. A ver si me puede escuchar, oír. ¿Sí? Bueno, soy Débora, formo una parte de las coordinadoras del MARC, en el doctorado en Antropología Médica. ¿Ya está? Vale. A ver, más personas, por favor. Vamos a presentarnos todos para conocernos espontáneamente. No hay ningún espontáneo por ahí o espontánea. Si no, lo puedo hacer por el orden que aparece aquí. Maya, ya que te acabo de ver. Hola. Hola a todos. Yo soy Maya Kohek. He estudiado antropología médica en la URB y ahora estoy trabajando en salud pública y el uso de la ayahuasca junto con José Carlos y Constanza en ICERS y bueno, ya está. Muy bien. A ver, tengo aquí a Alicia Massa Otero. Pensad que este formato es un formato de seminario, entonces es importante, no es una conferencia y se trata de que haya diálogo entre todos los participantes. ¿Sí? ¿Alicia? Hola, ¿me Hola. oís? Sí. Perdonad, es que estoy con el teléfono a ver si llego a casa y me pongo la cámara. Nada, yo soy estudiante del máster de Antropología Médica y nada, y de profesión en realidad soy odontólogo, no tengo nada que ver con las ciencias sociales, pero me interesa mucho la salud mental, así que he visto que había estos seminarios y me he apuntado. Muy bien, pues muy bienvenida. Gracias. Perfecto. También tengo aquí a Ana Ubrados. Hola, ¿me escucháis? Sí. Sí.
Hola, mi nombre es Ana, también soy estudiante del doctorado de antropología de la URB. Mi codirector es José Carlos. Y bueno, yo sobre todo estoy trabajando en el ámbito de los clubes sociales de cannabis y del espacio de lo que son las prácticas de reducción de riesgos dentro de estos clubes, ¿no? Me estoy fijando sobre todo qué es lo que ocurre dentro de estos clubes, tanto en términos pues, de cómo están funcionando los usuarios de cannabis allá adentro y cómo han dado lugar a la articulación de una serie de prácticas como muy inspiradoras, ¿no? En términos de organización de políticas públicas ahora que se abre este nuevo escenario de regulación. Pues muchas gracias, Ana. Gladys, Elena. Manifiéstate. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, yo soy Gladys Elena Gil Ochoa, soy estudiante, soy abogada, soy colombiana, soy estudiante del máster en Antropología Urbana y Migraciones. Y bueno, me complace mucho estar en este grupo. Este tema es de muchísimo interés, creo que es de interés transversal además para todas las disciplinas. Muchas gracias por invitarme y permitirme asistir y acompañar este proyecto, esta conferencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Gladys. Muchas gracias. Y a ver, seguimos por Lucía de Negri. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, a todas. Perdonen, por favor, que no puedo prender la cámara, pero estoy ahora en Perú y la calidad del internet no es muy buena, entonces si prendo la cámara por ahí que no puedo seguir muy bien el seminario. Yo ahora hice el máster en Antropología Médica y ahora soy estudiante de doctorado del DAC. Estoy trabajando en el proyecto Fenomenología y Antropología del Opt-in Syndrome. Con mis cotutores son Fernando Vidal y Lina Massana. Y bueno, además de formación soy psicóloga, entonces con mi experiencia es sobre todo como en trabajo clínico, entonces me interesa mucho seguir en general todo lo que se discute y lo que se piensa alrededor de temas de salud mental global, ¿no? Muchas gracias. A ti, Lucía. Tengo también aquí, siguiendo la lista, Alberto CL. Alberto, ¿nos oyes? ¿Nos escuchas? Sí, ¿se me oye? Sí. Sí, pues soy Alberto Cantisani, soy un graduado reciente de Antropología Médica por la Universidad de Ámsterdam y hace poco terminé mi tesis de máster sobre la medicalización de la psilocibina y estoy muy interesado tanto en el campo de salud mental como ciencia psicodélica como otros como la reducción de riesgo o la política de drogas. Pues muchas gracias, Alberto. Los que podáis, por favor, mejor que nos podamos ver las caras, al menos, si es posible. Ana Lorena Campo. Hola, buenas tardes. Sí, soy Lorena Campo, yo soy ecuatoriana, soy antropóloga y psicóloga clínica, hago investigaciones sobre el tema de comportamiento suicida. Los estudios doctorales hice allá, el de salud, psicología y psiquiatría en la Rovira y el de antropología social en la Autónoma de Barcelona. Y bueno, obviamente estoy muy interesada en todos los abordajes de salud mental desde una visión más transdisciplinar, interdisciplinar. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, Constanza ya se ha presentado. Cristina. Hola, Cristina. Bueno, Daniela Minuzzo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, hola. Me llamo Daniela, soy doctoranda en la URB bajo la dirección de la profesora Mabel Gracia Arnaiz. Estoy en régimen de cotutela, mi doctorado original es en la Universidad de Río de Janeiro y trabajo con temas de alimentación. Mi investigación es de relaciones de género en el trabajo de cocinas, de restaurantes.
no es directamente de salud mental, ni indirectamente, pero en tema de salud y alimentación de manera más general. Gracias. Gracias a ti, Daniela. Seguidamente, Estefanía. Hola. Hola. Hola, ¿me escucháis? ¿Sí? Sí. Perdón, que es que estoy en Canarias, me habéis pillado con el café, me he conectado corriendo. Bueno, yo también estoy tomando café. Vale. No. Acababa de comer. Nada, me llamo Estefanía, soy estudiante de antropología de la UNED, de la Universidad de Educación a Distancia en España, bueno, y licenciada en Ciencias de la Información por la Comunidad Complutense. Y entonces actualmente estoy opositando para archivística. Y preparándome las oposiciones, pues me hice un curso de posgrado en la UAP con ESAGET sobre archivística en derechos humanos. Y vi que no se tocaba mucho en diversidad el tema de la salud mental. Yo llevo 20 años relacionada con temas de salud mental por razones familiares. Y bueno, estoy muy interesada en todo lo que sea alternativas desde el punto de vista de la antropología, sobre todo al sistema psiquiátrico occidental que ahora mismo se está llevando a cabo, porque me consta que no funciona bien. Y entonces estoy intentando investigar en varias áreas. A ver cómo va el tema. Pues muchas gracias, Estefanía. Gracias a todos. Janice. No. Bueno, puede que esté... antes lo he visto que estaba conectado también, pero igual está atendiendo otros asuntos. Irene. ¿No hay más datos, Irene? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo Irene, soy antropóloga y arteterapeuta y he trabajado bastante en la facilitación e integración en estados modificados de conciencia con plantas psicoactivas y soy allegada de ICERS. He sido colaboradora en varios eventos y así. Bueno, y gracias a que estoy interesada en el tema. Pues muy bien, bienvenida. Juan Escuro. Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto saludarles desde Uruguay. Soy Juan, soy antropólogo, soy profesor en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de la República, aquí en Uruguay. Bueno, hace ya muchos años que trabajo principalmente con los usos de la ayahuasca y de otras plantas psicodélicas. Hemos tenido distintos niveles de colaboración, de intercambio con integrantes de ICERS. Y bueno, hace unos años estamos muy contentos aquí con un grupo de colegas que estamos desarrollando un equipo interdisciplinario de trabajo, se llama ARQUE. Allí confluyen la antropología, la psicología, la química, varias otras disciplinas. Estamos desarrollando distintas investigaciones en etapas preclínicas, intentando tal vez abrir la puertita de los ensayos clínicos. Y bueno, pensando el tema de los psicodélicos en sus distintas dimensiones, niveles, aplicaciones, preocupaciones. Y bueno, muchas gracias, es un gusto estar aquí. Les conozco de distintas maneras a algunos y bueno, espero que sea una jornada de aproveche para todos. Qué bueno, gracias. Gracias, Juan. Caterini Meneses. Hola, ¿me escuchas? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Catherine, soy de Chile, trabajo en el sur, digamos, en el territorio mapuche, con temáticas de interculturalidad y salud, también políticas en general. Estoy muy interesada en aplicar, ojalá, el máster universitario de Antropología Médica y Salud Global. Y bueno, muy agradecida de esta instancia también. También abordo dentro de mi formación docencia en antropología en salud sexual y reproductiva, y hace poquito
con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile en intereses de salud mental y por eso me he unido a este seminario. Así que muchas gracias por la oportunidad. Espero que sea de mucho provecho para todas y todos. Gracias a ti, Catherine. Muchas gracias. Tenemos también a Marc. Hola, Marc. Hola. Marc Walter. Hola, ¿qué tal, Marc? Soy Marc, psiquiatra jubilado de origen suizo, he todo trabajando los últimos años en derechos humanos y bueno, el vínculo con el tema lo tengo sobre todo por relaciones privadas personales con un investigador suizo de la LSD y bueno, ahora sigo el tema con mucho interés. Perfecto. Tengo que dejar el seminario antes de hora. Bueno, tranquilo por eso. Muchas gracias, Marc. Bienvenido. Tenemos también a Mariona Purtell Vidal. ¿Mariona? ¿No? ¿Nicolás Morales? Nico. Hola. No te oímos. Infelizmente no sé, a vosotros me imagino que también aparece como si estuviese hablando, ¿no? Pero reverberando un poco, pero no te podemos escuchar. Vale, no se escucha nada entonces, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ay, ya. Ay, perdón, es que llegué tarde y ando corriendo. Bueno, me presento rápidamente. Yo soy Nicolás Morales, soy estudiante del doctorado, largamente estudiante del doctorado. Soy médico y también tengo estudios en antropología. No oímos nada. Ah, perdón. A ver, tengo que tener mala señal. Ahora sí. Ya. No, decía que eso, que soy médico, antropólogo, interesado en salud mental. Trabajo sobre temas de participación en salud mental, antropología política, psicofármaco. Y me interesa el tema de salud mental global en general, ¿no? Y por eso me quise sumar al seminario. Pues muchas gracias, Nico. Muy bienvenido también, Ricard. Es la última persona que tengo aquí. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Yo me llamo Ricard Faura y tengo estudios de grado y posgrado en psicología y antropología. Soy doctor en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de psicología en la UOC desde hace 20 años. Y bueno, básicamente aquí estoy como colega en ICIRS, trabajo en ICIRS principalmente actualmente en cuestiones de conservación biocultural, de medicinas y conocimientos indígenas. Y tengo un background, he trabajado bastante en cuestiones de salud mental relativo al estigma con personas que lo sufren en primera persona, trabajando con colectivos de personas que están en asociaciones. Un placer estar aquí con todas y todos. El placer es nuestro. Muchas gracias, Ricard. Bueno, pues ya que nos hemos presentado todas y todos, bueno, hay algunas personas que no han hablado, se pueden presentar al final, en todo caso, en el debate que surja. Primero de todo, explicaros un poquito que esta iniciativa surge por el interés de algunos miembros del MARC, ya sean miembros del MARC que pertenecen y trabajan en la URB, o externos, porque en el MARC también hay miembros externos, por implementar, desarrollar este seminario en salud mental global, en donde se aborden, en formato siempre de seminario, una serie de textos, de temáticas que propicie el debate, que propicie el diálogo entre todos nosotros, entre todas. Y entonces la dinámica que habíamos pensado era de que un martes al mes, estamos hablando del tercer martes,
concretamente. Vamos a ver si tenemos la disciplina y también podemos mantener esta idea del tercer martes, de que sea el seminario de los martes. Pues que el tercer máster de cada mes se presentase un texto que previamente pues, los participantes del seminario han leído, y en donde hay una primera parte de exposición por parte de los autores y una segunda parte de debate abierto, sin ningún tipo de cortapisas, solo con evidentemente la limitación temporal que nos marca, que será previsiblemente, no puedo asegurar que sea siempre de 5 a 7 de la tarde, pero esa es la idea, de mantener este horario en encuentros posteriores. También habíamos pensado ejercer algún tipo de rotación, es decir, también veremos si es posible, pero bueno, dentro de las posibilidades que tengamos, y que uno de los días, uno de los martes, exponga un texto, un trabajo, una investigación por parte de, digamos, investigadores más próximos a las disciplinas PSI, y el siguiente con una orientación más social o más antropológica. Pero ya sabemos que esto pues, es complejo porque lo que predomina son los grises. Esto no es blanco y negro, sino que somos todos híbridos y estamos todos contaminados por orientaciones diversas, con lo cual esta idea pues, igual no se lleva a la práctica totalmente, por estas razones. También habíamos pensado que este espacio fuese un lugar para poder invitar a determinadas personas, a darles la palabra, invitadas que pueden venir, o los que podemos considerar, para que nos expliquen sus investigaciones. Y claro, la idea es que sea pues, un lugar friendly, ¿no? Amable, tranquilo, flexible, dentro de las posibilidades que nos impone pues, un horario específico, y que podamos trabajar libremente, planteando cuestiones, dialogando, argumentando, debatiendo a partir de unos textos de referencia. Tenemos pensado que el próximo seminario sea el 22 de febrero, también de 5 a 7 de la tarde. Evidentemente, ya que estáis inscritos, pues ya recibiréis la información con normalmente pues, un enlace o un texto que os podéis bajar y que podéis leer previamente. Es muy importante que, ya que el formato es un formato de seminario, que los textos, las lecturas se hagan, porque si no, claro, entonces estamos simplemente ante una exposición que siempre, por muy rica que sea, pues no va a tener los matices, ¿no? Y la diversidad de información que generalmente está en los textos escritos. Y además porque de esta manera también los ponentes pueden dedicar su tiempo a profundizar sobre aspectos que pues, no están del todo desarrollados en el texto, o aportar matices diferentes. Dicho esto, y que ya digo que esto es un experimento que vamos a construir entre todas y entre todos, la idea es que pueda tener una proyección en el futuro, que tenga una vida, digamos, saludable. Vamos a ver qué podemos hacer entre todas y todos y qué proyección le podemos dar. Como es un seminario, no se trata de que sea un espacio con muchos y muchas participantes, sino más bien con personas que tengan las ganas de hacer el trabajo, de las lecturas y de aportar cosas. Esa es la idea. Evidentemente esto no significa que una persona tenga que asistir a todos los seminarios, a todas las sesiones del seminario, obviamente, pero esperamos que sí que exista una cierta continuidad. Bien, pues dicho esto, os quería presentar, aunque ya se han presentado, pues a José Carlos Bouso y a Constanza Sánchez Avilés. Ya lo ha explicado José Carlos. Él es licenciado en Psicología y doctor en Farmacología Clínica, director científico de la Fundación ICERS. También es importante que esto, pues, apuntar que este seminario es un seminario que hacemos conjuntamente el ICERS y el MARC, el Centro de Investigaciones en Antropología Médica de la URB, es decir, que se trata de una iniciativa compartida.
Y también, pues, otra ponente hoy es la doctora Constanza Sánchez Avilés, que es licenciada en Ciencia Política, ella misma se ha presentado, y doctora en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, directora de Ley, Política y Derechos Humanos de la Fundación ICERS. Nos han traído un texto muy interesante que aborda una cuestión que me parece fundamental, como es qué hacer con esas prácticas, las prácticas terapéuticas tradicionales que están ahí, y siguen estando ahí a pesar o con lo que son las iniciativas en salud mental global, esos posibles encajes y desencajes que se pueden producir. También abordan una temática importante como es el de esas nuevas sustancias que pueden tener un efecto importante en el que es el, diría, tratamiento o paliación de determinados síntomas o malestares asociados con los denominados trastornos mentales o las aflicciones. Y también yo creo que hay otros elementos de debate como es el de los derechos humanos que están ahí presentes. Yo sin más preámbulo os daría la palabra a José Carlos y Constanza para que presentéis vuestro trabajo. La idea es que pues haya un tiempo para el debate, como ya habíamos comentado previamente, y entonces pues la palabra es vuestra cuando queráis. Bueno, muchas gracias, Ángel. Habíamos pensado, hablando José Carlos y yo, en ofrecer algunas ideas introductorias a lo que es el trabajo y de dónde surge la idea, ¿no? de este texto que es breve, pero es bastante como, digamos, tiene bastante contenido. Y entonces yo voy a empezar hablando de lo que es lo hemos dividido como en dos grandes dimensiones, ¿no? Que se pueden entrar a debatir aquí en el seminario. Una es la parte más relacionada con los derechos humanos y la otra es la parte como más sustantiva de Global Mental Health. Y bueno, yo voy a empezar por comentar la primera. Y bueno, digamos que la idea de este paper está guiada por una idea que ha guiado en los últimos años el trabajo que hacemos en ICERS. En ICERS somos un equipo relativamente pequeño, pero muy transdisciplinar. Entonces, pues con los compañeros antropólogos, yo que soy politóloga, psicólogo, farmacólogo, ¿no? Entonces decidimos pues que era interesante explorar un conjunto de fricciones que encontrábamos que se daban entre lo que se llama a nivel de derecho internacional el sistema o las normas internacionales de derechos humanos y las normas internacionales de control de drogas. Dentro del sistema internacional de derechos humanos, doy comento algunas nociones que son muy básicas, pero bueno, entiendo que, yo no soy antropóloga, entonces tengo formación en esta parte y quería como compartir este punto de vista, aunque quizá voy a decir cosas muy, muy conocidas por todos o quizá no. Pero el sistema internacional de derechos humanos está compuesto por lo que se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos, surge después de la Segunda Guerra Mundial, entonces tenemos varios instrumentos, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 y luego dos pactos, esas serían como digamos los fundamentos de este sistema, dos pactos que se aprueban en el año 66 y que uno es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el otro es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Este ámbito de derechos económicos, sociales y culturales son los que en los que hemos centrado más nuestro trabajo y en concreto a dos que aparecen en este pacto, que es el artículo 12, que es el derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental, y por otro lado el artículo 15, que es, tiene varias aristas, pero sobre todo en lo que respecta a gozar el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Encontrábamos que
este ámbito de nuestro trabajo, ¿no? Este marco de Global Mental Health y de medicina tradicional indígena con plantas psicoactivas entraba en colisión en múltiples sentidos con con el disfrute de estos dos derechos humanos. Y esta fricción venía por el lado del Sistema Internacional de Control de Drogas, por el hecho de que hay determinadas comunidades indígenas cuyas prácticas de salud están muy vinculadas a plantas psicoactivas que contienen componentes que están fiscalizados en alguno de los tratados internacionales de control de drogas. Si pensamos en el caso de la ayahuasca, ¿no? Que es el caso en el que centramos este artículo, pues la ayahuasca contiene un componente que es la DMT, que está fiscalizado en la lista 1 del Convenio Internacional de sustancias psicotrópicas del año 71. Entonces, esto hace que bueno, el disfrute de este ejercicio de medicina tradicional por la cual se pueden ejercer estos derechos el derecho al nivel más alto posible de salud y el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico, pues se vean afectados. Entonces, para hacer este análisis, ¿no? Pues nos dedicamos, o sea, nos procedimos a analizar una serie de documentos relevantes o que nos parecían relevantes en ese sentido. En este momento, en el mismo año 2020, unos meses antes de publicar este artículo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un órgano compuesto por 18 expertos de reconocido prestigio y trayectoria que se encargan de vigilar el cumplimiento del disfrute y del cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados en relación al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene una función también de interpretación del contenido de estos derechos, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo publica lo que se llaman comentarios generales o observaciones generales respecto a lo que significa pues un derecho específico contenido en el pacto o una parte, ¿no? O una parte de un derecho contenido en el pacto. En el año 2020 se publica este comentario general sobre el artículo 15, que es sobre el derecho a la ciencia y su relación con los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, en este sentido, hay una serie de cuestiones que nos parecía relevante analizar dentro de este comentario general, que por una parte pues era la definición de ciencia que ofrecía el comité, cuáles eran los límites a esta definición de ciencia, también cuál era el rol de las comunidades, ¿no? El comentario habla de determinados grupos específicos, pues cuál era el rol de los pueblos indígenas en este diálogo intercultural sobre qué es la ciencia. También habla de cuál es las fricciones entre el control de drogas y el disfrute o la posibilidad de disfrutar de los beneficios de la investigación científica, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que nos parecían muy transversales a esta cuestión y de los cuales se ocupaba este comentario general. Después también otro documento, junto con lo que es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este comentario y otro documento en el que también estuvimos implicados, y digo también porque en este comentario sobre el derecho a la ciencia hay un momento en el que esto es un procedimiento común, el comité abre un espacio para que la sociedad civil, no solo organizaciones como ICES, ¿no? ONGs, sino también pues expertos, académicos, o sea, cualquier persona, ¿no? Que quiera contribuir a lo que es el desarrollo de este comentario puede mandar sus comentarios al borrador que publican, un borrador provisional que se publica, ¿no? Entonces nosotros participamos en este proceso, sobre todo con estos ángulos de conocimiento de las comunidades indígenas y también relacionado con el control de drogas. Además, otro de los documentos que si habéis leído el artículo veréis que aparece citado en algunas ocasiones son
las directrices internacionales sobre derechos humanos y políticas de drogas, ¿no? Este es un documento que se promovió desde el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que junto con otras organizaciones, otros organismos de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, elaboró un documento como muy específico, muy detallado sobre cuáles eran las principales contradicciones entre el sistema de derechos humanos y el sistema de control de drogas y cómo podían resolverse de alguna manera en base a lo que dicen los tratados internacionales y lo que dicen los textos digamos más importantes y la jurisprudencia alrededor de estas cuestiones, ¿no? Entonces en este documento, que lo tengo por aquí, que bueno, estos documentos, si queréis, están citados, son muy fáciles de encontrar en internet, pero también están citados al final del artículo, podéis echar un vistazo si os interesa. Pues también, bueno, recoge varios aspectos relacionados con el derecho a la medicina y las prácticas de salud tradicionales de los pueblos indígenas, ¿no? Y aquí pues se ve también, por ejemplo, cómo las comunidades indígenas tienen derecho a bueno, mantener sus prácticas de salud tradicionales, y ello incluye el conocimiento de determinadas plantas tradicionales, ¿no? Y el uso que se les ha dado. Entonces, bueno, como por recapitular, intentamos aplicar todas estas ideas, ¿no? a este marco de salud mental global y de la medicina tradicional con plantas psicoactivas, y lo concretamos también en el caso de la ayahuasca porque nos parece que dentro de este proceso de globalización, bueno, de globalización en general y de las prácticas de salud en concreto, nos parecía muy interesante cómo, a pesar de que en los tratados de control de drogas se asume que el conocimiento tradicional y las prácticas tradicionales nunca se van a exportar a otros lugares, sino que más bien es la medicina occidentalizada, no sé cómo la llamáis los antropólogos, pido disculpas, pero se asumía que ese era el modelo de salud que iba a expandirse y que nunca iba a pasar al revés. Entonces ahora lo que vemos es que hay numerosos desafíos que están más bien vinculados al proceso inverso, que es el hecho de que estas medicinas tradicionales se estén expandiendo por el mundo y que encima estén resultando un instrumento, unas herramientas muy útiles para los grandes males de nuestras sociedades, como son la soledad, como son la ansiedad, como es la depresión, etc. Entonces, bueno, eso marca una serie de desafíos que aquí ya pasó la palabra a José Carlos y bueno, y después si queréis pasamos a comentar un poco cuáles son estos puntos de conexión entre ambos aspectos. Muy bien, gracias Constanza. Yo, para dar paso al debate y no alargar mucho nuestra exposición, voy a tratar de ser breve. Bueno, el concepto de Global Mental Health, o de salud mental global, creo que es conocido, pero por recordar simplemente, en el documento así como fundacional del grupo de The Lancet, creo que en 2007, se fundamenta en dos principios básicos, ¿no? Uno, una perspectiva basada en los derechos humanos, y el otro, que los tratamientos estén basados en evidencia. Aquí ya está rompiendo un principio, o sea, está introduciendo una contradicción en sí misma, porque si hablamos de salud mental global, efectivamente es lo que dice Constanza, es desde esta perspectiva de que se va a exportar un modelo occidental psiquiátrico a los países de bajos y medianos ingresos y que nunca va a venir digamos, retorno del conocimiento tradicional, con lo cual se parte de ese supuesto, porque si se tuviera en cuenta que a lo mejor los sistemas tradicionales tienen algo que decir en las medicinas tradicionales dentro de sus sistemas tradicionales, no se exigiría que los tratamientos estuvieran basados en evidencia, porque los tratamientos basados en evidencia son prácticamente imposibles o sea, los tratamientos tradicionales son prácticamente imposibles de validar desde una perspectiva de la medicina basada en la evidencia. No podemos ir a la Amazonía, por ejemplo, que es lo que nosotros conocemos, o al desierto de Wirikuta, donde están los huicholes,
y hacer estudios doble ciego, aleatorizados, controlados con placebo, ¿no? En ese sentido ha habido una marginalización, ¿no?, de los tratamientos tradicionales. En el documento de la OMS del Plan de Salud Mental 2013-2021 solamente se hace una mención marginal. Se dice que hay que colaborar con los curanderos tradicionales, igual que con los policías y con otros agentes de salud, bueno, dejando así como un papel marginal. Y luego, incluso en la revisión de los diferentes documentos del grupo de Lancet sobre Global Mental Health, el último es sobre desarrollo, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, pues igual es un documento como de 70, 80 páginas y apenas hay una única frase que se refiere a la colaboración con los médicos tradicionales a la hora de entender un fenómeno tan complejo como es la salud mental, y más la salud mental en países de bajos y medianos ingresos, si además, ateniéndonos a los informes del relator de Naciones Unidas para alcanzar el derecho al nivel máximo de salud física y mental, se reconoce que la medicina o que la psiquiatría o que la salud mental entendida desde una perspectiva puramente biológica o biomédica, pues tiene muchas limitaciones, porque hay una serie de determinantes psicosociales que probablemente no, seguramente están influyendo en alcanzar ese nivel más alto de salud física y mental, ¿no? Como la pobreza, como la estigmatización de determinados comportamientos, como puede ser el consumo de drogas o determinadas orientaciones sexuales o la raza. Bueno, en España, no sé, el otro día estaba revisando el informe del Instituto Nacional de Salud 2019 y es bastante demoledor, ¿no? Los índices de salud mental o de trastornos mentales son de los más altos en la Unión Europea, y si nos vamos a poblaciones juveniles, creo que estamos en el primer lugar. Y claro, si entendemos esto desde una perspectiva biomédica, este informe de salud del Instituto Nacional de Salud lo reflejaba, ¿no? El 25% de la población pertenece a una clase social baja, y hay como los niveles educativos son los más bajos de toda la historia de toda la historia de España. Hay un 25% de personas que padecen, que no viven en zonas en las que no haya ruido, ¿no? O que no haya zonas verdes. Es decir, una serie de determinantes que no son puramente biológicos que están condicionando los índices de salud mental. En ese sentido es donde nosotros tratamos de abrir el foco, ¿no? Y en vez de pensar en tratamientos basados en la evidencia, pensamos en enfoques basados en derechos humanos, ¿no? El derecho a la ciencia, que consiste, bueno, en cuestionar epistemologías. A lo mejor, en vez de considerar que lo que hacen otras comunidades, no solo comunidades indígenas, sino comunidades estigmatizadas dentro de nuestro mundo occidental, ¿no? Pues a lo mejor hay que, desde la perspectiva del derecho a la ciencia, que reconoce además que el trabajo con grupos estigmatizados se ha hecho siempre también de fuera adentro, ¿no? Es decir, son los investigadores los que de alguna forma diseñan la agenda de lo que hay que investigar sin tener en cuenta, pues, qué es lo que consideran las poblaciones que debe ser investigado, ¿no? El derecho a disfrutar del avance de los conocimientos científicos sería su aplicación a la clínica, y el derecho a disfrutar del nivel más alto de salud física y mental sería lo que tendría que ver ya con el bienestar, sin más, fuera de esa connotación clínica. Bueno, y en este marco es en el que situamos un fenómeno consecuente, que es el de la globalización, que ha traído como consecuencia, pues esto, ¿no? No solamente que empiecen a viajar curanderos tradicionales de Sudamérica o de Centroamérica o incluso de África, en la franja de Gabón y Guinea, donde la iboga es utilizado de manera tradicional, empiecen a viajar y si viajan es porque hay una demanda, obviamente, sino que también cada vez más occidentales. Perú ahora mismo se puede decir que es como el epicentro de absorbiendo todo lo que algunos llaman turismo ayahuasquero y otros llaman buscadores espirituales. Nosotros en nuestro trabajo, en nuestra experiencia de campo, lo que vemos es que en realidad se les puede llamar buscadores espirituales, se les puede llamar turistas ayahuasqueros, pero cada vez vemos más gente con problemas de salud, no solamente mental, física, que no encuentra soluciones en los sistemas médicos occidentales, que viaja allí.
a tal. Y esto probablemente pues, tiene que ver también con una especie de desencanto, de fracaso de la psiquiatría biológica, en la que entender la salud mental desde una perspectiva puramente intrapsíquica, biológica, y como algo del individuo, y además los mensajes que nos lanzan continuamente sobre la carga de morbilidad y carga de mortalidad, pues aumenta a revertir en esta concepción. Hay 100 millones o 250 millones de personas con depresión resistente, ¿no? 100 millones de personas con esquizofrenia. De nuevo, se está reforzando este mensaje de que es algo erróneo que le ocurre al individuo y que necesitamos tratamientos que vengan a reparar al individuo, dejando de lado todos estos condicionantes psicosociales, ¿no? En ese sentido, nuestra propuesta que hacemos aquí, en la que le vamos tratando de buscar el nombre, de ver cómo se puede poner en igualdad de condiciones los diferentes sistemas médicos, ¿no? En este caso de salud mental, dentro de si entendemos un marco de Global Mental Health, que efectivamente es global y que efectivamente no es colonial de nuevo y que no es exportar un modelo que además tampoco funciona del todo, ¿no? Y fundamentalmente también basado en psicofármacos con los efectos secundarios que también sabemos que tienen, ¿no? Pues buscar un equilibrio. Le estamos dando vueltas constantemente, invito un poco al debate, quizá la última propuesta sería Global Mental Health o salud mental global simétrica, en el contexto en el que además hay un empoderamiento de las comunidades indígenas y en un contexto además más específico en el español en el que hay una persecución de lo que desde el Ministerio de Sanidad, Ciencia y Tecnología iniciaron en 2017, que es una persecución de lo que ellos llaman pseudociencias, pseudoterapias y sectas científicas. Es decir, todo lo que no provenga de la biomedicina, incluso hay algunas asociaciones, algunas sociedades que están pidiendo que se persiga penalmente. Es decir, que a todo el que practica este tipo o realiza este tipo de prácticas, pues bueno, pues como consecuencia final sea la cárcel. Y por último, ya por dar algunas pinceladas, eso se inscribe también dentro de este nuevo renacimiento que algunos llaman renacimiento psiquedélico, en el que pues, la psilocibina y la MDMA están en fase 3 de ensayo clínico y que pronto las veremos como medicinas de uso psiquiátrico. Y paradójicamente, unas sustancias y unas prácticas que vienen de forma tradicional y que estaban en manos de la comunidad, pues la forma que han tenido de ser legitimadas y reconocidas ha sido mediante la medicalización. Esto que hace 20 años era una práctica o una perspectiva un poco pues, como la única solución que se veía del reconocimiento de estas sustancias, pues se ha terminado convirtiendo en esta era de capitalismo evidente, pues en una comercialización ahora mismo de una burbuja gigante con compañías farmacéuticas que están invirtiendo, como pasó con la marihuana hace unos años, pues está ocurriendo con los psicodélicos, ¿no? Que nos estamos encontrando como se están incorporando, se están empezando a reconocer o a desestigmatizar porque vienen en contextos de nuevo biomédicos donde la concepción de salud mental sigue siendo intrapsíquica y neurobiológica, ¿no? Entonces, de nuevo yo me pregunto si no estamos reproduciendo, o sea, si van a venir los psicodélicos a insertarse dentro de un sistema médico que tiene sus fallos evidentes, ¿no? Como es el sistema o la perspectiva neurobiológica, con lo cual pues, esta búsqueda de nuevos tratamientos y modificar las estructuras que los sustentan, pues, mi pronóstico es que van a terminar fracasando de la misma forma que han fracasado otros tratamientos puramente biológicos. Y aquí es donde creo que las perspectivas tradicionales pues tienen mucho que aportar. Tienen mucho que aportar precisamente porque no consideran la ayahuasca o la mezcal o el peyote o la iboga como la sustancia que viene a solucionar los problemas, sino que se inserta dentro de un modelo, de un sistema médico, y este sistema médico además no solamente es comunitario, sino que es una especie de alineamiento entre el individuo, la comunidad, el ecosistema y el territorio geográfico o físico, ¿no? Y sin ninguno de estos elementos pues no se puede dar la salud
creo que tal y como se entiende. Entonces, pues quizá ahí tenemos que aprender no tanto o es nuestra postura, ¿no?, en esta salud mental simétrica, el empezar a entender cómo funcionan estos sistemas médicos tradicionales, porque a lo mejor tienen algo que aportar en Occidente. Bueno, sin más, muchas gracias por habernos escuchado y estaremos encantados de abrir el debate. Muchas gracias a vosotros, a los dos. Aprovecho para hacer un breve inciso, un paréntesis. Esta sesión se está grabando y las ulteriores también se van a grabar. Si hay alguien que no quiere que se grabe, que se manifieste, por favor, y lo diga explícitamente. Entiendo que no hay ningún problema en seguir grabando. Muchas gracias. Yo creo que me gustaría destacar, y ahora abriré el turno de palabras, abriremos un turno de palabras y de debate. Yo creo que vuestro texto es un texto que a mí me ha gustado y también vuestra exposición porque además para ser la primera abre muchas ventanas de debate, algunas y entroncan muy bien con temáticas de la antropología médica, pero también de las disciplinas psi. Sin interés de ser exhaustivo, yo creo que la cuestión que habéis planteado muy bien, de que la pregunta podría ser ¿hasta qué punto el modelo de tratamiento de la psiquiatría biomédica contemporánea es un modelo que deba ser exportado o no? Es decir, esta es una cuestión para mí que vale la pena de considerar, teniendo en cuenta además algunos datos antiguos ya, pero que mostraban cómo las personas, por ejemplo, afectadas o diagnosticadas por esquizofrenia, tenían un peor pronóstico en las denominadas en aquel momento sociedades industrializadas, lo que sería el norte global, comparado con el sur global, las sociedades en desarrollo. Entonces, ese modelo debe ser exportado en términos de acceso a los tratamientos, está al mismo nivel de evidencia, ya que tanto hablan de evidencia. Yo creo que esta es una cuestión muy importante, porque en salud mental a veces se da todo por sabido cuando sabemos casi nada. O sea que la evidencia es bastante limitada. Lo que es evidente es el sufrimiento, que hay gente que sufre, y ese sufrimiento, pues claro, necesita de una atención, y esa atención puede ser muy diversa. Yo creo que ese es un punto que está muy bien y que entronca con un segundo aspecto, que es el de la indefinición de categorías como depresión, ansiedad, sobre todo cuando entramos en el ámbito, en el espectro que tradicionalmente se definían como las neurosis, ¿no? Es decir, esos malestares que han propiciado también una cierta psiquiatría ampliada, y que muchas personas que hace pues 50 años o 40 años no serían diagnosticadas de depresión o de ansiedad y que están siendo diagnosticadas ahora y que están siendo tratadas con psicofármacos o con otro tipo, o con modelos combinados, ¿no?, con psicoterapia también. Entonces, hay una indefinición. ¿Qué es depresión? Porque depresión es un síntoma, es un malestar, es una expresión incluso coloquial, como sabemos, popular. Es un trastorno, o una aflicción, o una enfermedad. Es decir, que cuando hablamos de ansiedad, pues estamos también refiriéndonos a algo parecido, ¿no? Entonces, esa indefinición entronca muy bien con esta falta de evidencia, que a veces me da la impresión de que se entra en una lógica muy cientifista, entendiendo que el cientifismo es lo contrario de la ciencia, porque es la fe de la ciencia en sí misma, y eso es muy poco científico, lo de la fe. Si seguimos el método científico tal como se están diciendo, pues claro, habría diferentes tipos de evidencias y en todo caso tendríamos que indagar y en principio indagar cuestiones como la que me he referido antes, de si ese modelo de psiquiatría biomédica es exportable o no, o debe ser exportado, o va a generar un beneficio o no lo va a generar. Entiendo que cuando habláis de una salud mental global simétrica os estáis refiriendo pues a la eliminación de esas jerarquías entre los diferentes saberes, entre lo que es el modelo más global o globalizado y los diferentes saberes locales. Esto implica una cierta complejidad, porque sabemos que no podemos negar esas relaciones de hegemonía y subalternidad que están ahí. Y una pregunta que yo me hago, y con esto ya en todo caso podríamos pasar y paso la palabra a las personas que lo hayan pedido, por ejemplo a Francisco Ortega, que lo veo aquí.
es la cuestión que habéis planteado de que, bien, en principio se había pensado en la modernización del mundo indígena, ¿no? Vamos a llevar el modelo de psiquiatría biomédica y nos hemos encontrado con lo que a veces ha definido, yo creo que mal definido, como indigenización de la modernidad, que es todos estos productos, y no solo productos, sino ideas, bueno, productos culturales que entran a veces mediante una lógica generalmente de mercantilización en circuitos globales de consumo, y que yo me pregunto, ¿esa ayahuasca es la misma ayahuasca que la tradicional? Yo me pregunto, ¿ese ritual terapéutico es el mismo? ¿No se ha producido una descontextualización? ¿No se ha producido de alguna manera una extracción, una mercantilización, una captura de determinadas terapias que son mercantilizadas con lógicas, como José Carlos tú mismo has planteado, y me ha parecido muy bien, semejantes a la medicalización? Es decir, vamos a llevar a que la ayahuasca se paute como un antidepresivo. ¿Esto tiene sentido? Tiene sentido porque esto ya sabemos que no es lo que ocurre en los contextos donde no es solo la ayahuasca, es pues la trilogía sujeto, sustancia, contexto, donde el contexto es también muy importante porque se vincula con lógicas de reciprocidad, de ayuda mutua, de atención afectiva, emocional, que están ahí y que no necesariamente nos las vamos a encontrar en un contexto como el nuestro, propio de la modernidad, que favorece el individualismo y que genera pues todos esos problemas que Constanza también ha apuntado de soledad, de depresión, de falta de apoyo social, que en muchos casos llevan pues, a las aflicciones más frecuentes y que aquí se han citado. En fin, son algunas cuestiones que creo que abren el debate, abren la discusión y que me parecen muy importantes, porque yo me pregunto siempre, igual que cuando si yo compro una canción africana, un disco, bueno, ya los discos no se compran, ¿no? Pero, o una artesanía, una talla africana que tiene un sentido en un contexto específico, esto no está ya capturado por el formato de la mercancía, no es ya otra cosa. Yo me lo pregunto. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de tratamientos? No sé, Francisco, si quieres tú seguir apuntando cosas. No sé si José Carlos y Constanza prefieren responder primero o varias preguntas y después reaccionan a todas, o como queráis. Podemos ir generando vale. Si no, bueno, vamos perfecto. Bien. Muchas gracias, José Carlos y Constanza. La verdad es que a mí también me ha gustado mucho el texto y vuestra presentación también. Creo que es un tema fascinante. Bueno, tengo dos observaciones, sí, de alguna manera tienen y no que ver también con lo que Ángel ha preguntado y que tienen que ver mucho más con mi preocupación por estos años que he estado trabajando sobre Global Mental Health sin entrar en la cuestión más explícita de la ayahuasca, etc. La primera es un poco como tú lo has mencionado, José Carlos, los dos pilares ya en textos de 2007 y tal, y en textos donde coautor es Kleinman. O sea, Kleinman es un antropólogo médico que de alguna manera está del lado de la salud mental global. Eso me parece importante, ¿no? O sea, que no solo son los psiquiatras malos que quieren llevar los fármacos, ¿no? Tirarlos así de los helicópteros ahí a los diferentes pueblos africanos y ese tipo de cosas, ¿no? Primero, esa idea, ¿no?, de los dos pilares de la salud mental global, ¿no? La evidencia y los derechos humanos, ¿no? Y cómo que, de alguna manera, hasta qué punto esos dos pilares están relacionados. Porque, claro, el problema no es en sí la evidencia, es un poco que al acoplarlo al tema de los derechos humanos, el mensaje subliminar es el siguiente. Si yo no le doy un tratamiento basado en evidencias a un paciente, estoy violando sus derechos humanos. O sea, eso es un poco la última consecuencia de esa idea, ¿no? O sea, si yo no le doy biomedicina al paciente, estoy violando sus derechos humanos porque sé que esos tratamientos tienen evidencia. ¿Y por qué digo eso? Porque me acordé de esa observación cuando he leído vuestro texto. Porque en vuestro texto se mezclan dos tipos de decir así, de claims, ¿no? Como se dice en inglés, de reivindicaciones.
no tanto afirmaciones como apelaciones. Una es el derecho, de alguna manera, de pueblos tradicionales a su cultura, y eso envuelve en ese caso el uso de la ayahuasca con fines terapéuticos o rituales, por un lado, pero también, y por eso usáis todos esos artículos que hablan de la eficacia de la ayahuasca en depresión y en otras cuestiones, también el derecho de pacientes, digamos así, entre comillas, occidentales, a tener acceso a la ayahuasca, ya que es eficaz para el tratamiento de algunos problemas de salud mental. Eso me parece complicado. Complicado, por un lado, por lo que ha dicho Ángel, ¿no? Esa idea del, ¿no? esa tríade, ¿no? Entre la sustancia, el sujeto y el contexto, y qué significa. Hay discusiones enormes. Por ejemplo, hay discusiones semejantes que conozco mejor por varias tesis que he dirigido en Brasil, sobre, por ejemplo, el mindfulness y qué significa uso de mindfulness fuera también de un contexto, bueno, de una cierta tradición espiritual, etc. Y más o menos los argumentos son parecidos. Pero lo que me parece más interesante y más relevante es que críticos de la salud mental global, de los cuales de algunos no estoy en desacuerdo, porque de alguna manera mi posición en la salud mental global es no simplemente no tirar, como se dice, el bebé con el agua del baño, ¿no? O sea, pero críticos radicales como Derek Summerfield, que creo que lo citáis en vuestro texto, y Suman Fernando, lo que critican es precisamente la idea de derecho humano, primero en un sentido individual, o sea, una noción individualista de los derechos humanos, cuando en la mayoría de los países del llamado, comillas, sur global, los derechos humanos, los derechos son comunitarios, o sea, primero una visión individual o individualista, o como queremos decir, los derechos humanos, que no se aplica en muchos contextos. O sea, de alguna manera, pues, estáis suscribiendo esa visión cuando dices un paciente tiene derecho a tener derecho a un cierto tratamiento, o porque se demuestra que tiene una cierta eficacia, etc., ¿no? O sea, primero es esa idea. Y segundo, lo problemático que es reducir derechos humanos a derechos a tratamiento. O sea, en el fondo lo que dicen estos críticos más radicales, China Mills, Suman Fernando, Derek Summerfield, es precisamente ese reduccionismo de toda una discusión de derechos humanos que debería estar relacionado más con cuestiones de justicia social, cuestiones más políticas, diríamos nosotros, son reducidas a eso. Entonces, de alguna manera, me dio la impresión que con el deseo de defender el acceso, la ampliación del acceso justo, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, a esas sustancias a nivel global, sin estigmas, sin moralismos, etc., suscribís una visión problemática de derechos humanos. Esa sería la primera observación. La segunda observación tiene que ver con la evidencia. Y es lo siguiente, yo durante más de un año di un seminario en la Universidad Estadual de Río de Janeiro, donde yo era profesor, he sido profesor los últimos 20 y tantos años, antes de incorporarme a la URB, sobre evidencia en salud mental global. Y claro, todo mi público era público psicoanalistas, gente comprometido con el movimiento que en Brasil se llama de la lucha antimanicomial, etcétera, muy críticos de la biomedicina, obviamente, ¿no? Entonces, claro, yo didácticamente no quería transformar mis clases en mítines ni en cosas de esas, ¿no? O sea, mi posición didáctica era siempre de intentar mostrar los claroscuros, etcétera. Y de alguna manera me parece que no sé hasta qué punto de vista soy frontal contra cualquier tipo de evidencia. Es claro que es problemática la jerarquía de evidencia que aparece en la medicina basada en evidencias, en la psiquiatría basada en evidencias, donde está, como tú has dicho, el ensayo duplo ciego aleatorizado, los metaanálisis, y debajo, al final, cero evidencia, psicoterapias, ¿no? O psicoanálisis, por decir así, o uso de ayahuasca. Yo creo que de alguna manera hay gente que ha intentado tomar una posición intermediaria, o sea, hay en Holanda, en el Reino Unido, gente que ha intentado hacer ensayos clínicos con terapias psicodinámicas como psicoanálisis,
Eso por un lado, que me parece interesante para simplemente decir, bueno, ya que esa es la lucha, ya que ese es el terreno, vamos a intentar demostrar que lo que hacemos también tiene una cierta evidencia. Con más o menos suceso, pero me gustaría saber qué opináis de esa cuestión. Y también en el propio campo de Global Mental Health hay un libro también que uno de los editores es Vikram Patel y otra gente del movimiento, que es sobre pragmatical trials, ensayos pragmáticos, o sea, precisamente esa distinción entre el ensayo clínico duplo ciego, aleatorizado, y el ensayo pragmático que es hecho en condiciones reales, que es llevado en cuenta a las comunidades, o sea, de alguna manera esa idea es, para mí, tanto esa gente que intenta, por ejemplo, demostrar evidencia de psicoanálisis como toda la idea de ensayos pragmáticos, me parece interesante para entrar en esa discusión de evidencia sin decir, no queremos saber nada de eso, porque eso a veces puede ser una posición suicida. O sea, con eso muchas veces no consigues nada porque están en el poder y tienen eso. Bueno, disculpar la extensión, eran esas las dos observaciones. Muchas gracias. Si hay alguien que quiere intervenir, bien, si no, pues tomo la palabra o Constanza si tienes también algo que decir. Pero bueno, yo preferiría seguir dando paso a comentarios, creo que nos enriquecen, y solo si... Mira, Estefanía aparece. Estefanía ha levantado la mano y también Caterine. Pues primero Estefanía. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, súper interesante. Según han terminado los autores del artículo, Ángel ha sido mencionando todo lo que yo había apuntado. Bueno, has mencionado más cosas, digo, me está dejando sin comentario. Pero me parece súper importante lo que se ha comentado sobre que no hay una definición clara de la salud mental, ¿no? De las categorías. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué es cada cosa? ¿Qué es una depresión? ¿Qué es una esquizofrenia? Y hablando, ya centrándome en el texto y de los pueblos indígenas, es que se entiende lo mismo en un pueblo indígena, una dolencia, un dolor psíquico, que aquí, lo dudo, ¿no? O sea, una persona esquizofrénica por parte de su comunidad es tratada igual o tiene la misma categoría cultural en Perú que aquí, no lo creo, ¿no? Y esto ya es un problema, ¿no? Porque yo sí estoy de acuerdo en que hay una apropiación indebida por parte de nuestra del tema chamanismo, ayahuasca, tal. ¿Por qué? Precisamente por lo que se comenta en el artículo, ¿no? Que yo ya lo tenía apuntado de cuando lo leí, ¿no? Que aquí no existe ese alienamiento de individuo, entorno, la comunidad. Entonces, claro, o sea, verlo así tal cual, o sea, no podemos traer esa cultura tradicional así, tal cual, como si fuéramos iguales. Es que no lo somos, ¿no? Porque aquí esto no es así. Aquí existe un individualismo, aquí existe un estigma absoluto de la salud mental y yo, por lo que he leído, por las personas que conozco, básicamente quienes van a Perú, y al revés, quienes van a Perú a ritos chamánicos y tal, suelen ser de esto, hay algunas etnografías, pero la verdad que no recuerdo ahora la referencia. Suelen ser personas con un alto nivel económico que básicamente son ejecutivos y ejecutivas con un alto nivel de estrés. Pero yo entiendo que lo que tenemos que mirar es las personas que realmente no tienen un estrés muy alto y por eso sufren, sino personas que están medicalizadas a lo largo del tiempo ya, que se están viendo en una situación sin salida, que esto les provoca una serie de problemas laborales que no les van a permitirse ni ir a Perú a tomar peyote ni nada, porque eso vale un pastón, porque por otro lado, y esto también se mencionaba en la etnografía que leí, que a ver si la puedo encontrar, que en la propia comunidad indígena, porque también a veces les infantilizamos, ¿no?
la propia comunidad indígena ha dicho, ok, o sea, aquí hay negocio. Y entonces parece ser que no todas las personas que van a hacer ritos chamánicos ni están haciendo los ritos chamánicos que hacen ellos, ni siquiera de la mano de los curanderos tradicionales, sino del primero que pillan por ahí. O sea, aquí hay todo un lío, pero claro, es que no, yo no veo que aquí, o sea, para empezar, para que sea posible esto, deberíamos empezar a cambiar otras cosas en nuestra sociedad que tienen que ver con el punto de vista que tiene la sociedad hacia la salud mental. Porque digan lo que digan, hay estigma, ¿no? Ahora se está hablando muchísimo a raíz del COVID, con todo esto, pero por ejemplo, una persona esquizofrénica sigue dando miedo a la gente. Y luego hay gente que está muy mal, hay gente que no está tan mal, hay gente que está buscando otras alternativas. Me ha venido a la mente un grupo de personas esquizos que trabajan a nivel internacional, que yo sepa no son profesionales, son afectados, que se llaman Hearing Voices, y ellos básicamente reivindican su derecho a ser diferentes y reivindican su derecho a vivir con sus voces de una manera sana, que no les atormente. Entonces, es interesante. Yo no sé si estoy de acuerdo o no, porque tampoco conozco tanto el movimiento, pero es importante pensar que es que hay gente que ya empieza a reivindicar otras formas, porque esto es súper interesante y súper complicado, ¿no? Porque efectivamente, como decía Ángel, lo que sí hay evidencia es que el dolor psíquico existe, ¿no? Entonces, ¿cómo lo abordamos? Complicado sobre todo si no hay una apuesta en común. Por eso es tan importante que haya apuestas en comunes, ¿no? Interdisciplinares, que no haya sobremedicaciones innecesarias, que haya una vigilancia sobre cómo se maneja el tema en las instituciones psiquiátricas. Ya me puedo también hablar sobre las contenciones mecánicas, por ejemplo, que los grupos de activistas de salud mental, no solo en España, también en Latinoamérica están muy activas, están pues reivindicando que no haya contenciones mecánicas. Esto no ayuda. Bueno, es que me apunto un montón de cosas, ¿no? Claro, esto es muy interesante. Pero sobre todo es eso, o sea, ¿qué es la salud mental, no? O a lo mejor lo primero que tenemos que hacer es visibilizar la problemática para que la sociedad no... Porque es muy difícil buscar soluciones a algo que es rechazado frontalmente por el resto de la sociedad. Muy difícil. Y una cosa que siempre me ha parecido súper interesante y ando buscando información y me cuesta un poco, la compañera Constanza, ¿no? Que ha hablado sobre un programa del PNUD, sobre salud mental y tal. Me interesa mucho qué es lo que pasa con la salud mental y los conflictos armados. Porque en las agencias y en las ONGs que intervienen de forma inmediata en conflictos armados, se tratan temas de salud física, digamos, ¿no? Pero, claro, yo lo pienso y digo, ¿y esas personas que han vivido lo que han vivido y que lo siguen viviendo? O hablamos de los refugiados, o hablamos... Realmente no se está tocando mucho. Esas personas, pues se les atiende básicamente en algunos aspectos de comida, ropa, si han sido las mujeres agredidas sexualmente y tal, completamente necesario, pero ¿qué pasa por las mentes de esas personas que han visto morir, que han visto, yo qué sé, cómo han matado a su familia, que han tenido que caminar kilómetros y kilómetros, o qué pasa con los niños soldados, ¿no? A mí esto es un tema que me interesa muchísimo y no encuentro mucha bibliografía sobre el tema. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Estefanía. Catherine. Hola. Hola, ahora sí. Bueno, gracias por la presentación. Mi consulta va primero,
para separar un poco lo que quiero abordar, que también va un poco en la línea de lo que planteaba Estefanía. Dentro del marco internacional no escuché que mencionaran el convenio 169. Entiendo que España se ha ratificado el convenio y ahí el artículo 25, claro, habla sobre cómo los gobiernos tienen que velar, digamos, para que se presten servicios de salud adecuados, ¿verdad? O también permitir que se organicen los servicios de salud bajo la propia responsabilidad, ¿verdad? Y control de los pueblos indígenas, tanto en temáticas de salud física y mental. Un poco la pregunta va por ahí, y ahora vinculando con lo que señala Estefanía, entiendo también, mi pregunta va si en la investigación, ¿qué tanto se fijaron en los distintos actores? Porque mi pregunta es, ¿en verdad los pueblos indígenas están interesados? Digamos, las investigaciones igual suelen reproducir, ¿verdad?, el tema de subalternización, porque claro, tiene que ver también con el tema de los conceptos, ¿verdad?, salud mental. Los pueblos indígenas igual siguen realizando, digamos, esto está dentro de circuitos rituales, ¿verdad?, de ayahuasca, por ejemplo. Ellos siguen realizándolo, no están preocupados en verdad si está en la norma internacional o no. Digamos, a mi parecer, el tema de fijarse en la norma internacional tiene que ver cuando, claro, pensamos en esta globalización de estas formas médicas, ¿verdad?, que se exportan, digamos, en sentido contrario, ¿verdad?, digamos, del sur global al norte global, por decirlo. Y en tanto tiene que ver y están implicados dentro de circuitos turísticos. Y bueno, yo lo veo mucho aquí en el sur de Chile, no tiene que ver básicamente con la temática de salud mental, ayahuasca en particular, pero digamos los circuitos turísticos que se han movido por la globalización permean en los territorios a todo nivel. Entonces, si bien las comunidades siguen realizando, digamos, su cotidianidad, ¿verdad?, se crean estos espacios rituales completamente que tienen una lógica y que están performativizados, digamos, y es lo que pasa. Entonces, cuando pensamos en cómo la medicina, digamos, se está exportando, ¿es realmente la medicina la que se está exportando? ¿Qué es lo que se está exportando? O sea, ¿cuáles son las rutas que se están siguiendo? Porque el turismo en verdad permea todos los espacios. Y en ese sentido las comunidades sí tienen agencia. Porque claro, dieron cuenta, digamos, como lo decía Estefanía, aquí hay una oportunidad de negocio, ¿verdad? Y también tenemos que, digamos, implicarnos dentro de lo global, ¿verdad?, si llegan a nuestros territorios. Entonces, mi pregunta también va por ahí, como en esta investigación también, ¿qué tanto estamos entendiendo desde la perspectiva de las comunidades, ¿verdad? O si quizás no es la lógica tampoco de la investigación, probablemente. Y cómo también van transformando los territorios estas situaciones. Porque no solo es cuando llegan a tomar el servicio, sino también cómo se exporta hacia afuera, que es lo que ustedes señalaban. Y por ahí un poco quizás mis cuestionamientos. De todas maneras, la investigación es muy interesante y da mucho también para ver cómo se afectan y cómo están implicados los distintos actores, que son muchísimos los que entran aquí en el circuito, ¿verdad? Y también la normativa internacional. Eso, gracias. Muchas gracias, Catherine. ¿Hay más comentarios? ¿Palabras, preguntas, intervenciones? A mí me gustaría destacar un par de cuestiones que también han emergido sobre todo este laberinto de la evidencia, ¿no? Yo creo que hay como posiciones a veces demasiado radicales y algunos seguidores de la evidencia, del modelo de evidencia, son especialmente radicales en cuanto a esto, porque siguiendo un poco con lo que estaba planteando también Francisco Ortega, en el sentido que yo intentaba definirlo como cientifismo, como decir, bueno, no, solo hay este tipo de evidencia con este tipo de ensayos que vosotros habéis explicado muy bien, y claro, ¿cómo haces un ensayo doble ciego aleatorizado sobre ayahuasca en un contexto? Incluso podríamos pensar, eso sí, que la ayahuasca, por el hecho de ser una sustancia, es más adaptable a este tipo de ensayos que otras prácticas como sería el psicoanálisis, porque claro, el psicoanálisis tiene más que ver con otros elementos contextuales, de reflexividad, de encontrar ciertos sentidos ocultos o semiocultos, y la ayahuasca no deja de ser una sustancia que como tal se adaptaría mejor quizás a la lógica del fármaco, ¿no? De que tenemos una molécula y que la vamos a poner a prueba.
Pero claro, nos encontramos con este debate sobre la cuestión, estos excesos de poner la evidencia como una especie de deidad, sin, por ejemplo, plantearse cómo se construye esa evidencia, sin entrar a hablar sobre los intereses de la elaboración de la evidencia, industria farmacéutica, etcétera. Yo respeto mucho, por ejemplo, aquellas investigaciones que analizan cómo y que nos muestran cómo aquellas investigaciones o aquellos ensayos clínicos que ha financiado la industria son pues 3 o 4 veces más, dan una eficacia o eficiencia de la molécula de 3 o 4 veces más que aquellos, por ejemplo, ensayos que no han sido financiados por la industria. A mí eso me parece que es un tema también a analizar y eso también tendría que ser incluirse como parte de la lógica científica o cientifista, si queréis, biomédica, a la hora de valorar la biomedicina. Y en eso estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Tullio Sepili, es decir, no, el problema no es que la biomedicina sea científica, es que no lo es, o no lo es suficientemente, porque no está incluyendo precisamente otras dimensiones de evidencia, igual que otros factores, como son los determinantes sociales, los factores psicológicos, afectivos y un montón de variables culturales, económico-políticos, etcétera, que están ahí también, ¿no? Entonces, claro, yo pondría en suspenso lo de evidencia y lo de ciencia, entendiendo de que si el método científico supone siempre esa idea y esa conciencia de que nuestro conocimiento es un conocimiento limitado, preliminar y que puede cambiar constantemente, pues hagámoslo de verdad. No creo que generalmente en los seguidores de la medicina basada en la evidencia lo vean así, no lo suelen ver así, sino que más bien lo utilizan como un espantajo o como a veces como una coartada. Pero claro, por otro lado, ¿qué opción tenemos? ¿El todo vale? Pues evidentemente yo creo que sale más a cuenta pensar en diferentes dimensiones de evidencia o de sentido, incluso muchas veces. Porque en este ámbito de la salud mental, un factor que es determinante es el significado, el sentido que las personas afectadas le dan a aquello que les está pasando. Y por eso hay estudios que muestran que independientemente del diagnóstico, cuando se analizan las personas que han entrado por una tentativa de suicidio a una unidad de psiquiatría, lo más determinante es aquello que les ata la vida, es decir, y sobre todo un otro significativo, que puede ser desde una mascota hasta una persona, un familiar, es ese nudo afectivo lo que ofrece un sentido fundamentalmente y lo que protege, muestran estos estudios, de que esta persona no intente otra vez suicidarse. Entonces, el significado, el sentido es algo que escapa mucho a este modelo de evidencia, no lo considera y a mí me parece que es fundamental y que entronca con lo que desde la antropología médica, pues Arthur Kleinman y Byron Wood y otros muchos han dicho en el campo de la denominada en su momento psiquiatría cultural y posteriormente en lo que se ha denominado la salud mental global, ¿no? En considerar esos marcos de referencia que son fundamentales. Bueno, básicamente era esto, porque creo que sigo quizás insistiendo en si me lo pregunto, yo tengo más preguntas que yo no tengo respuestas. Mi pregunta es si la ayahuasca que llega aquí o la ayahuasca de los que hacen turismo ayahuasquero es la misma ayahuasca que la ayahuasca tradicional. Yo tengo mis dudas. Si no está ya capturada en una lógica de la medicalización o de la mercancía o performativa que comentaba Caterina hace un momento, que de alguna manera pues hace que esa ayahuasca, no que no funcione o deje de funcionar, tampoco me importa mucho si es tradicional o pseudo tradicional, porque la tradición no deja de ser una invención constante, ¿no? Siempre lo tradicional se va reinventando, sino porque esto podría ser una clave también para saber por qué en muchos casos funciona. Si tiene que ver con lo que os comentaba antes, los sentidos, los significados que las personas están otorgando a aquello. El pensar que has visto la luz ayuda a responder, a afrontar determinadas cuestiones. La elaboración de un sentido, de un significado, cuando tampoco sabemos si la vida tiene un sentido o un significado. Pero lo que sí sabemos es que los humanos tenemos una necesidad de dar sentido a lo que hacemos y a nuestras vidas y a nuestras aflicciones.
no sé si me he puesto muy filosófico, pero bueno, me parece que son temas que sí, completamente, ¿no? Creo están que ahí. Albi ha levantado la mano también, ¿no? Caterina. Sí, a ver, tenemos dos palabras, no una. ¿Maya? Maya. Sí, bueno, solo un corto comentario sobre las preguntas que se estás preguntando. Es muy valioso, me parece, y por eso también en ICERS queremos investigar estos otros usos que no son en los lugares del origen de estas plantas, porque, bueno, esto es que está pasando y ahora, por ejemplo, en Holanda se hacen muchas ceremonias con plantas que se llaman ayahuasca, pero que no son ayahuasca. Y es muy interesante y creo que es muy importante investigar estos usos, pero muchas veces me parece que en los expertos los entienden como que no son valiosos, que lo valioso es solo lo que se hace en el lugar del origen, con la gente de ahí, y todo lo otro no tiene un power. Pero en otro lado, la gente que lo toma en una totalmente otra manera, también unas plantas que parecen a la ayahuasca, pero que no son, también tienen unos beneficios, también tienen algo terapéutico para su bienestar. Entonces, también, bueno, es interesante y importante tener estas informaciones y estas visiones en cuenta. Maya, quizá también puedes explicar un poco en qué consiste tu tesis, ¿no? Porque es una de las cosas que hacemos, ¿no? La ayahuasca hace 40 o 50 años que empieza a exportarse. Se han creado ya comunidades donde, imitando o tratando de conservarlo, o sea, diferencia de la hoja de coca o el tabaco, ¿no? Que lo que se ha hecho ha sido extraer el alcaloide, transformarlo en cocaína o en cigarrillos o tal. La ayahuasca de alguna forma se ha exportado manteniendo los sistemas, ¿no? Que existían en los lugares tradicionales. Esto tiene una serie de consecuencias y probablemente esta serie de consecuencias tiene que ver con no focalizarnos en la parte más intrapsíquica, sino precisamente tener en cuenta todos estos determinantes sociales, ¿no? Establecimiento de vínculos comunitarios, ¿no? De concepciones de salud que van más allá de simplemente salud física. Pero bueno, esto es algo que Maya ha explorado, además concretamente en Cataluña, que es uno de los primeros sitios donde se asentan estas comunidades, ¿no? Sí, hay diferentes comunidades en España que son también conectadas una con otra. Y es interesante cómo integran el uso de diferentes plantas, no solo ayahuasca, pero también, por ejemplo, el cannabis que se toma ritualmente y donde han creado unos ritos y unas maneras de tomarlo en comunidad para facilitar unos procesos comunitarios e individuales. O terapéuticos también. Y ¿qué quería decir? Bueno, es también que me parece muy interesante en esta comunidad donde yo he hecho trabajo de campo, fue también esta interacción con los grupos indígenas, ¿no? Y este exchange of knowledge que pasó de un lado a otro y al revés.
de unos conocimientos, por ejemplo, las mujeres indígenas con las mujeres de aquí, en cosas del cuerpo, en cosas de cuidarse o las cosas de menstruación y todas estas, que también el uso de estas plantas y esta interacción entre estas diferentes culturas también genera unos otros temas u otros procesos donde también se hace una interacción interesante. Muchas gracias, Maya. Natalia ha pedido la palabra también. Sí, ¿qué tal? Bueno, a mí me interesa mucho lo que estaba hablando recién, ahora la compañera que no me doy cuenta del nombre, porque justamente una de las cosas que me queda resonando de la conversación es lo que marca Ángel Martínez, que es la idea de los nudos, ¿no? Vitales. Esos enredos, esos entramados, esas interacciones, esos contextos y procesos que si bien cubren las lógicas, como ustedes nombraban, las lógicas performáticas, el tema del turismo, por ahí yo no me fijo tanto en eso, sino tal vez mi foco esté puesto justamente en esta diversidad, ¿no? que se va entramando en ciertos puntos. Por eso me gustó mucho el pasar de la conversación o del primer debate que marca Estefanía, ¿no? A este debate en donde hay un anudamiento, ¿no? de lugares y de prácticas. Mi experiencia ha sido en Argentina, en la ciudad de Rosario, en donde también hay una serie de, digamos, conexiones con lo que es Bolivia, con lo que es Perú, con lo que es Paraguay, con lo que es una ciudad como Buenos Aires, en donde generalmente han sido las mujeres, el tema del cuerpo, el relato, ¿no? El tema de los cuidados, el tema de los sueños, en contextos fragmentados, traumáticos, sociales importantes, ¿no? Así que para mí la experiencia ha sido muy positiva y no la he visto escindida a la práctica, ¿no? Sino más bien diversificada, amplificada en ese punto. Así que bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias. Quizás si no hay comentarios, no hay más comentarios, podemos hacer algún tipo de réplica, ¿no? No sé, Constanza, si... Sí, yo, bueno, comento, hay muchas de las, bueno, muchas gracias a todas y todos por leernos y escucharnos y hacernos, bueno, hacer vuestros comentarios aquí. En realidad, o sea, como nosotros visualizamos este texto, es algo muy preliminar, más bien es como una vía de abrir preguntas y líneas como de investigación, no es tanto una exposición de conclusiones sobre temas que tengamos como ya muy cerrados, sino se trataba más bien de abrir los límites, ¿no? De esta exploración de cuál es la relación entre los derechos humanos, la medicina tradicional y la ciencia, ¿no? Entendidos los tres desde una perspectiva muy, muy amplia, entonces quizá en ese sentido sí que hay conceptos, hay términos, ideas que no tienen toda la precisión que requerirían para un análisis o una discusión muy en detalle, pero o sea, como yo veo el enfoque de este trabajo y en este sentido creo que de hecho este debate, ¿no? que estamos teniendo también pone de manifiesto que surgen muchas preguntas que al final no es también lo que pretendíamos, ¿no? cuando escribimos el artículo, es como
esta nueva forma de mirar hacia cuestiones a las cuales estamos mirando desde hace décadas, pero intentemos verlas, ¿no?, desde otra perspectiva, y así surgen nuevas preguntas que nos van a llevar a lo mejor a nuevas concepciones. Entonces, realmente el ejercicio que proponíamos es muy sencillo y bueno, voy contestando a lo que, digamos, me siento como con legitimidad o conocimiento de responder, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que planteáis desde el mundo de la antropología médica que yo, pues son debates que conozco y me resuenan, pero tampoco tengo una formación tan precisa como vosotras. Pero una cuestión, digamos, era una cuestión sencilla, es el debate el conflicto que existe entre los derechos humanos y el control de drogas, que es un poco el mundo en el que yo me muevo, ¿no? O nos movemos una parte del trabajo que hacemos en ICERS, es cuáles son las dificultades que encontramos en esta interrelación entre derechos humanos, legislación de drogas, medicina o prácticas tradicionales con plantas psicoactivas. Entonces, este debate, este marco que se encuadra dentro de uno más amplio, que es cuál es la relación globalmente considerada entre las normas de derechos humanos y las normas de control de drogas y cuáles están por encima, o sea, cómo se afectan unas a otras, hasta qué punto es posible que se protejan unas a otras o hasta qué punto existe un conflicto o cuál es la jerarquía, ¿no? ¿Cuál es la jerarquía y cuáles son los conflictos en los que entran? En este sentido hay mucho trabajo alrededor de lo que se encuadra dentro de los llamados derechos civiles y políticos, ¿no? También marcan cómo el control de drogas ha afectado a facetas mucho más, digamos, vitales de la vida de las personas, ¿no? Digamos, a la vida, a la integridad física, a la privación de libertad. O sea, hay una serie de cuestiones, ¿no?, que nos quedaban un poco más ajenas del ámbito de nuestro trabajo, ¿no? Y sin embargo está todo este cuerpo que son los derechos económicos, sociales y culturales, y dentro de los cuales está esta parte del derecho a la ciencia, ¿no?, que se puede encuadrar más en el ámbito de los derechos culturales, digamos, ¿no?, relacionados con el conocimiento, con el acceso al conocimiento, con beneficiarte de los resultados de la investigación y de este conocimiento. Entonces, realmente el ejercicio que planteábamos era sencillo en el sentido que a raíz de esta, ¿no?, de esta publicación del comentario sobre la relación entre ciencia, derechos económicos, sociales y culturales, dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que dicen estos pactos internacionales. Vamos a ver cómo los interpreta este comité, que es como el órgano, digamos, que tiene una mayor legitimidad para interpretar cuál es el contenido, ¿no? Porque los derechos humanos son lo que dicen los tratados internacionales, pero también cómo se interpreta, ¿no? Cuál es el contenido esencial de esos derechos, cuáles son sus límites, quiénes son sus titulares, qué implican, qué obligaciones generan para los estados, ¿no? Qué obligaciones generan para la ciudadanía, ¿no?, en las relaciones entre nosotros. Entonces, el ejercicio no fue tanto ir a ver si yo tengo derecho o no tengo derecho como paciente occidental a tener acceso a la ayahuasca. Ese tampoco es como nuestra preocupación fundamental, ¿no? Más bien la preocupación fundamental es como qué herramientas existen las cuales pueden contribuir a por una parte, a que yo tenga una persona tenga el nivel más alto posible de salud física y mental, ¿no? Y qué se está investigando sobre estas herramientas que pueda generar que las personas nos beneficiemos de los resultados de esa investigación, ¿no? Entonces, la cuestión no es si no hay un derecho tipificado como tal, digamos, a que yo me beneficie de utilizar ayahuasca y que ese sea mi derecho y que yo pueda reclamar eso en algún sitio. No, la cuestión es que
dentro del conjunto de derechos que tenemos inalienables, digamos, en tanto que seres humanos, hay una serie hay una serie de derechos que tienen que ver con nuestra, bueno, con tener una vida digna, con tener disfrutar de un nivel de salud adecuado, de un nivel de vida adecuado, etcétera. Y es como, ¿qué hay de todas estas herramientas que tenemos a nuestra disposición y que son novedosas, que de todo eso, digamos que ¿a qué herramientas no estamos pudiendo acceder porque existen unas normas, una legislación sobre drogas que no nos está dejando acceder? ¿Por qué no podemos acceder? O a qué no estamos pudiendo acceder porque se considera que el conocimiento alrededor de estas herramientas no es lo suficientemente digno de considerarse evidencia como para posibilitar que haya un marco dentro del sistema de salud pública o lo que podamos considerar en el que yo pueda tener acceso a esto. Quizá en el caso de la ayahuasca es más incipiente, pero creo que, por ejemplo, en el caso del cannabis, que es otro tema, ¿no? Pero creo que en el caso del cannabis esto se pone mucho más de manifiesto en nuestro contexto, ¿no? Sobre todo con los grupos de personas que utilizan cannabis para condiciones de salud concretas o para mejorar su calidad de vida en un sentido más amplio y no tienen acceso incluso habiendo suficiente evidencia en el sentido más biomédico tradicional del término, no tienen acceso porque existen una serie de barreras legales y yo creo que sobre todo también culturales o morales o como queramos, ¿no? Llamarlas. Entonces, bueno, más o menos aquí cierro lo que quería comentar. Podría seguir, pero mejor vale, pues, la palabra a vos, ¿no? Sí, yo también quería daros las gracias porque precisamente esto era lo que un poco buscábamos, ¿no? Y era lo que también cuando hablábamos con Ángel y con Francisco pretendíamos con estos seminarios, ¿no? Generar debates, ¿no? Y nosotros concretamente en AICES teníamos una necesidad, ¿no? De sacar nuestras ideas y volcarlas a foros de colegas que no necesariamente piensan como nosotros, que tienen una experiencia más amplia que nosotros, porque después de todo nosotros somos un poco unos recién llegados a este ámbito, y empezar a construir. De hecho, a mí lo que me gustaría también en los seminarios es dedicar alguna sesión a metodologías de investigación porque queremos empezar a poner en práctica nuestras ideas yendo al campo, ¿no? Yendo al terreno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estoy muy agradecido y por eso también pues, nos apetecía, creo, escuchar las diferentes aportaciones que podíais tener más que darlas. Yo creo que la salud mental, hay una definición del relator, ya no es relator, era el relator de Naciones Unidas, un psiquiatra de News Uras, que en uno de los informes del relator en el derecho a alcanzar el nivel máximo de salud física y mental define, por dar una definición que se pedía antes, ¿no? La buena salud no puede definirse por la esencia de un problema de salud mental, sino por el entorno social, psicosocial, político, económico y físico que permite a las personas y a las poblaciones vivir una vida digna, con pleno disfrute de sus deseos en el marco de aprovechamiento equitativo de posibilidades, ¿no? Es una forma no estamos diciendo tampoco nada nuevo, esto múltiples autores de la antipsiquiatría, de la psiquiatría cultural, de la psicología social, de la psicología comunitaria, vienen diciéndolo, ¿no? Lo único que pretendíamos era cambiar el foco y tratar de relacionarlo con nuevas ideas, ¿no? Empezando a entender que a lo mejor la salud mental no es simplemente algo que le ocurre al sujeto, sino que puede venir determinado por una serie de obstáculos que impiden que precisamente las personas alcancen todos estos derechos que deberían tener simplemente por haber nacido, ¿no? Como es este entorno social, psicosocial, político, económico, y que no existe, y que en el mundo moderno no existe. Y que entonces a lo mejor pretendemos exportar un sistema médico en el que ya estructuralmente es imposible que haya una adecuada salud mental si entendemos la salud mental como un alcance de esta serie de derechos que ya de por sí no se dan. Estaba buscando las cifras del sistema de salud en España, ¿no? No puede haber, por ejemplo, en nuestro contexto, estos
una salud mental global, por mucho que ahora haya una acción de salud mental del gobierno para el año 2021-2023, que se invierta, se pide que van a invertir 100 millones de euros, que hay incluso economistas que dicen que se deberían invertir 10.000 millones. ¿Para qué? Para tener psiquiatras, psicólogos en todas las unidades. Por muchos psiquiatras y psicólogos y demás que haya, sí, seguimos teniendo un índice de dependencia del 54%. Un porcentaje de personas con estudios bajos del 61%, un porcentaje de población de clase baja del 47% y una tasa de riesgo de pobreza del 26%, es que hay una serie de condicionantes que ya están impidiendo que se puedan conseguir esos derechos. En este contexto es en el que nosotros también ponemos la mirada en las comunidades indígenas. Por supuesto que nosotros no vamos a ser indios, ni podemos exportar los sistemas indígenas aquí, pero sí podemos empezar a poner la mirada, no tanto en las condiciones intrapsíquicas, con todo lo que esto conlleva de desarrollo de medicamentos que muchas veces tienen efectos secundarios, cuando estamos desatendiendo todo esto, ¿no? Muchos de los consecuencias o de las causas de los problemas de salud mental, lo decía antes Constanza, que es la soledad, es un problema gigante en cuanto a... y probablemente explica mucho mejor la alta tasa de suicidios que tenemos en las sociedades occidentales y las altas tasas de salud mental que en las propias nosologías psiquiátricas, de las que antes también se pedía una definición. Pues bueno, las nosologías psiquiátricas no están hechas desde una perspectiva científica, están hechas por consenso. La Asociación Psiquiátrica Americana se reúne cada cierto tiempo y vota que considera que es esquizofrenia. Bueno, pues yo considero que es esto, y bueno, pues hay un consenso. ¿Por qué? Porque no hay ningún marcador biológico que pueda determinar este diagnóstico. Por terminar, que no quería tampoco extenderme mucho más, y si encuentro las notas que iba tomando. Yo sí puedo, mientras José Carlos busca, solo un apunte que se me acaba de ocurrir, que también cuando en la Comisión de Estupefacientes, que es este organismo de Naciones Unidas que se encarga de someter a fiscalización unas sustancias sí y otras no, o de introducirles este nivel de fiscalización, también se hacen una serie de votaciones y se llegan a una serie de consensos que no necesariamente, o sea, se supone que están basados en la evidencia científica, pero en realidad son más bien consideraciones políticas, diplomáticas, sociales, económicas. Entonces, sería, bueno, no sé, cómo ampliar también esta concepción de la evidencia como algo no tan estático, sino más bien dinámico y no tan biomédico, sino más social, incluso económico y político, ¿no? Que es, bueno, al final también la evidencia científica, también el derecho es eso, también, ¿no? Bueno, la ciencia y el conocimiento. Al final es como otra manifestación más de las personas que tienen o que concentran el poder económico y político en nuestras sociedades y entre nuestras sociedades entre sí. Sí, claro, en definitiva, el documento, y es algo en lo que seguiremos trabajando, pues estamos preparando ahora un informe sobre precisamente qué es evidencia, no desde la epistemología, porque tampoco somos filósofos, ¿no? Sino simplemente desde una perspectiva sociopolítica, ¿no? Lo hablábamos, ya en la misma definición de Global Mental Health hay una contradicción entre estar basada en derechos humanos y estar basada en evidencia. Muy pocos tratamientos psiquiátricos están basados en evidencia. Es cierto que hay propuestas, el psicoanálisis se ha tratado de someter a ensayos clínicos, ¿no? Lubrowski es uno de los principales investigadores en todo esto, pero es que dentro del ámbito de la medicina el ensayo clínico se considera que es el gold estándar cuando no lo es tampoco, ¿no? Porque esto funciona para las enfermedades víricas y bacteriológicas, pero no, a medida que nos vamos alejando en el espectro y llegamos a las enfermedades, a los tratamientos psiquiátricos, esto también se rompe. Nuestra propuesta es al final pedir o reclamar que a la hora de considerar que algo es evidencia, se empiecen a considerar también otras disciplinas.
Está la jerarquía de evidencias, del metaanálisis, ensayos clínicos, todo esto, pero es que también hay una jerarquía de lo que se considera evidencia, ¿no? La biomedicina es una evidencia más poderosa que la economía y la economía más poderosa que la antropología y hay también esta pirámide. Bueno, lo que pretendíamos y lo que estamos trabajando es que precisamente se contemplen las diferentes disciplinas como posible fuente de evidencia e incluso dar un paso más, ¿no? Que se consideren otros sistemas de conocimiento que lo reconoce el derecho a la ciencia de Naciones Unidas, del que antes ha comentado Constanza, como también una posible fuente de evidencia a la hora de tomar decisiones de salud pública, ¿no? Que es en definitiva lo que nos preocupa. Pues muy interesante, ya nos quedan solo unos minutos. Yo creo que han salido muchos temas que podemos explorar en sucesivas sesiones. Esta noción de evidencia, la noción de evidencia me parece un tema fundamental, central, porque articula gran parte de la hegemonía y las relaciones de hegemonía y subalternidad del conocimiento y eso tiene un impacto en la vida de la gente y en determinadas iniciativas. Además, sabemos que hay situaciones muy concretas que, por ejemplo, ¿no? La mayor parte de las encuestas de salud que se hacen en las poblaciones se pregunta a la gente, ¿usted cómo se ve en cuanto a la salud y a su bienestar? Muy bien, bien, regular, mal, muy mal. Y se sabe que eso esta variable es una variable súper robusta y tiene que ver con la percepción subjetiva. Pues, ¿cómo no? Claro que en salud mental nos encontramos con factores, variables de este tipo que tienen un impacto importantísimo. Con eso es lo que quería aludir cuando hablábamos anteriormente, cuando hablaba de la cuestión de las percepciones, del significado, del sentido que la gente le da, de cómo se ve a sí mismo, de cómo se ve la relación con los demás. Y también me parece muy importante ese aspecto que habéis citado de no buscar solo dentro, porque es verdad que los paradigmas psi tienden a pensar que el secreto está en el interior, que yo suelo decir, ¿no? Es decir, en la neuroquímica cerebral o en el lenguaje inconsciente, pero bueno, las personas no son islas, somos interacciones, somos intersubjetividad, somos seres interdependientes. Y ahí está gran parte de nuestro también sufrimiento, nuestras aflicciones, nuestra emocionalidad, ¿no? Se maneja en esos canales. Y hay muchos temas muy interesantes, pero que podemos abordar en sesiones ulteriores. Os quería agradecer vuestro paper, vuestro artículo, a mí me ha gustado mucho, también vuestra exposición, creo que es excelente como una primera sesión, una primera temática que abre muchos debates. Y aquí seguiremos abriendo debates, y igual podemos cerrar pocas cosas, pero iremos conceptualizando y entreteniéndonos, buscando sentidos y significados, intentando dar sentido a este campo tan complejo que es el de la salud mental y que ya se pone en entredicho incluso, de que debamos hablar de salud mental y más bien de bienestar mental, igual que en el ámbito de salud, ¿no? Y donde pues hay una dimensión muy importante que es cómo coproducir, crear espacios de producción o coproducción de bienestar mental, de salud mental, igual que también de salud en un sentido amplio. Agradeceros vuestra intervención y quedamos para el día 22 para una próxima sesión. Ahora seguidamente dejaremos de grabar. Estáis todas y todos invitados. Ya os enviaremos por correo electrónico información sobre el texto y quiénes serán pues los presentadores en la próxima sesión, así como quién realizará la coordinación del seminario. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo, especialmente a los ponentes. Gracias. Y Ángel, solo comentaros que en el chat he puesto los links a los diversos documentos que hemos ido mencionando, por si os interesa. Claro, que lo tenéis directamente. Sí, sí, Gracias. sí. Perfecto. Bueno, chao. Tengo que decirle a Pedro que deje de hablar. Gracias, adiós. Ángel, lo hago yo. Buenas noches. Buenas noches.